Vamos a hablar de un tema difícil, el cáncer. El cáncer en los adultos mayores, porque más del 60% de las personas que tienen cáncer a nivel mundial tienen más de 65 años. El diagnóstico, en ese sentido, el diagnóstico oportuno es fundamental. Para hablar de este tema, estamos con Rocío Quilodrán. Ella es oncogeriátrica de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenos días. Buenos días, Daniela Andrea. Bueno, hablemos de el cáncer en Chile. ¿Cómo impacta a la población de la que estábamos hablando? Tal vez la población más vulnerable a diferentes tipos de cáncer, los mayores de 65 años. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Así es, en el fondo, como tú decías, el principal factor de riesgo, la población más grande con cáncer, son los adultos mayores. Y a diferencia, y ahí está el gran desafío de lo que pasa con la gente más joven, en el fondo con la mediana edad, los adultos mayores son una población heterogénea. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Es decir, tener 70 años no es igual para todos. Y esa es la primera premisa a considerar. Tal como tú decías, el diagnóstico oportuno genera que estos pacientes puedan presentarse a un tratamiento adecuado en diferentes etapas. Y esto va a condicionar sí o sí el desarrollo, la evolución y la recuperación de un cáncer. En nuestro país todavía hace falta un cambio cultural. Y diría yo que ahí es como el principal mensaje si uno pudiese dejar. La cultura del viejismo que tenemos o el ageísmo, en el fondo, hace que tengamos una consulta muy tardía en las personas mayores que presentan síntomas de o sospecha de algún cáncer. A diferencia de lo que pasa en la mediana edad, si alguno de ustedes bajara 20 kilos de peso, dejara de comer o no pudiera levantarse, para cualquiera de sus familias es un síntoma de alarma. En cambio, en las personas mayores, el tener 80, hay una cultura basal de decir, bueno, pero es mayor, bueno, pero dejémoslo. Y eso genera que muchas veces la consulta sea tardía y lleguemos a un diagnóstico que es poco oportuno, como tú mencionabas, para poder tratar y ofrecer un adecuado tratamiento. Y yo creo que ahí, como país, es donde estamos más al debe con los adultos mayores de poder decir, oye, no es normal deprimirse, no es normal caerse, no es normal no comer, no es normal bajar de peso. Y desde ahí poder llegar a tener unas cifras, en el fondo como el número de salud pública, de un tratamiento, diagnóstico y recuperación en adultos mayores similares al resto, a un país tan envejecido. Rocío, entonces el cáncer en los adultos mayores claramente está subtratado, entonces, ¿no? ¿Existe eso? O sea, ¿no se tratan todos los casos? ¿Hay poco diagnóstico? ¿Existe eso? O sea, ¿tú has visto que mucha gente que llega cuando ya tiene la enfermedad muy adelantada y recién ahí van a hacerse un diagnóstico, a hacerse un chequeo, etcétera? ¿Eso está pasando? Más que subtratada, yo diría un diagnóstico tardío, en el fondo, porque el tratamiento va a tener que ver con la etapa en que se diagnostique. Sí. Entonces pasa que es un subtratamiento, a lo mejor, si uno piensa a lo que pudiese haber optado, sí. En el fondo no le dimos la oportunidad de haber sido tratado a tiempo y con un tratamiento completo. Y eso sí pasa, y lo que vemos es que en comparación a gente más joven, llegan en estadios más avanzados, y eso sí o sí condiciona las posibilidades terapéuticas que podamos ofrecer. ¿Es un factor de riesgo? La edad sí, es el principal factor de riesgo para tener cáncer. En el fondo, más que el cigarro, más que el tabaco, por ejemplo. No, va a depender de qué tipo de cáncer hablemos. Si es cáncer pulmonar, sí. Si tú me dices un cáncer de mama con una mutación genética específica. Pero a nivel global, la mayoría de la población con cáncer, excluyendo en el fondo los más pediátricos con hematológicos, es un adulto mayor. Por tanto, nos falta una cultura de decir si este es el paciente que más tiene cáncer, cómo lo enfrentamos adecuadamente como población, antes de lo clínico incluso. ¿Cuál es el tipo de cáncer más común en hombres mayores de 65, en mujeres mayores de 65? Me imagino también que hay una división por regiones y es un tema bien complicado, pero tal vez para tener una idea, ¿cuál es el cáncer o el tipo de cáncer que más afecta a hombres y mujeres sobre 65 años de edad? En Chile, como cáncer a tener presente, gástrico en hombres, vesícula y mama en mujeres son a nivel global como a mirar, eso excluyendo los dermatológicos. En el fondo el cáncer de piel es a todas luces el más frecuente. Ahora, como tú bien dices, tiene que ver con distribuciones. Hay mucho cáncer vesical, por ejemplo, en el norte de Chile. Tenemos mucho gástrico y colon en la 7ª y 8ª región. Hay mucho vesícula en la 9ª. Hay una distribución más bien geográfica, como tú mencionas. Ahora, en los adultos mayores, te diría yo que más allá de cuál, que sigue siendo en el fondo el de piel, va a ser cuáles condicionen más. Y, por ejemplo, ahí tenemos cáncer asociados al tabaco, como tú decías, lengua, pulmón, vejiga, riñones, que muchas veces tenemos dos factores de riesgo asociados, hoy la edad y el tabaquismo.
bueno, ¿por qué no hicimos entonces una prevención oportuna? ¿Por qué no hicimos un screening oportuno? Si sabemos que hay 2 factores de riesgo que se están juntando en esta población. Y en ese sentido, ¿un chequeo general debería hacerse cada cuánto tiempo? ¿Y qué exámenes deberían incluirse sí o sí después de los 65 años? De acuerdo. A nivel como de cáncer, se sabe que podemos hacer el screening con mamografía, en el fondo pensando en el cáncer de mama, es un poco dependiendo de las situaciones, pero también el examen prostático y el antígeno prostático en la población masculina, pero además existe screening para cáncer de colon, ya sean con test de sangre oculta en deposiciones, colonoscopía, de acuerdo también a los riesgos, buscando más los familiares. Y en el caso, por ejemplo, de los que son asociados a alguna conducta de riesgo, como es el tabaquismo, también podemos hacer un escáner, en el fondo buscando cáncer de pulmón a tiempo, además de otro específico según la sintomatología que tuviera el paciente. Por ejemplo, tuvo un sangrado, tiene anemia, bajó de peso, que fuera más dirigido. Pero a nivel global, te diría yo, eso es por lo menos a tener presente, además del examen general habitual. Y ojalá antes de llegar a la tercera edad, ¿no? Porque finalmente la idea es llegar ya diagnosticado. Mientras más temprano detectas el cáncer, más fácil es tratarlo. Por supuesto. ¿Basta con un chequeo anual o ya debería ser semestral? Y preguntarte si tener antecedentes de cáncer en la familia, de otros adultos mayores, padre, madre, que hayan tenido cáncer, ¿aumenta el factor de riesgo para ese adulto mayor? Sí. Basta, depende de los factores de riesgo, pero en general, si tú eres una persona sana y todos tus exámenes del año anterior están buenos, pudiese ser un chequeo anual, como te digo, que va a ser diferente si tu riesgo es mayor. En el fondo, si eres un tabáquico activo, que una cajetilla al día, tu riesgo no es el mismo que el del resto de la población. Tu segunda pregunta, en el fondo, si uno tiene un antecedente familiar, por supuesto, se sabe que hay agregados familiares, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de colon, tienen asociaciones familiares y sabemos que si mi hermano, o mi papá, o mi mamá, o un hijo tuvo uno de estos cánceres, mi riesgo a nivel personal es mayor que el del resto de la población. Sí, lamentablemente aquí chocan 2 factores tremendamente nocivos, ¿no? Porque una cosa es el adulto mayor en Chile, con un sistema a veces de pensiones que ya todos conocemos, ¿no? Que es deplorable en muchos casos, y versus una enfermedad que tiene un impacto económico importantísimo. Por lo tanto, ¿cómo se juntan estas cosas? Es decir, los adultos mayores muchas veces tendrán acceso a los tratamientos adecuados, considerando que muchas veces no cuentan a lo mejor con los recursos para poder pagar algunos tratamientos que hay que decir. Hay tratamientos clase A, tratamientos clase B, tratamientos clase C, digamos. Y lamentablemente en Chile también el que tiene mucho dinero puede comprar este tipo de tratamientos que pueden salvar vidas, así de simple. Otros no. Y en el caso de los adultos mayores, me imagino la mayoría no puede. Y es una medida de inequidad. Sí. Y en el fondo no es justo. No. Y por eso creo que es tan importante el mensaje de la prevención y el diagnóstico oportuno. Ya. Pero sí, en el fondo no todos pueden acceder. Hoy día hay muchos de los cánceres que son auge, pero no todos. ¿No? Todavía tenemos una brecha. En ciertos estadios, ¿no? Claro, y en el fondo, y aquí tratamiento, como tú bien dices, en el fondo no es un acceso ilimitado a todas las terapias disponibles. Existen sistemas de seguro, existen sistemas en el fondo de convenio, pero para el adulto mayor promedio, el 90% de la población es FONASA, sus oportunidades son que tenga el cáncer que está en el auge, en el estadio que cubre el auge dentro del fondo de los tratamientos que me ofrece el auge. Y eso es una brecha, en el fondo, de acceso, de oportunidad y de tratamiento que estamos lejos todavía de salvaguardar a nivel de oncología general. ¿Y qué pueden hacer los familiares? Porque a veces también sobrellevar esta enfermedad es complejo. Los exámenes que hay que hacer, las veces que hay que visitar, me imagino, no sé, el hospital o la clínica, con personas que tienen de repente incluso movilidad reducida, etcétera. O sea, la familia aquí tiene que estar muy encima también de este proceso, me imagino. Tú has visto casos, has atendido adultos mayores. ¿Hay apoyo realmente familiar en estos casos o se requiere más? Es interesante, porque hay también un dejo de ajeísmo en el comentario. Sí, en el fondo, pero es que a veces pasa, digo, estoy hablando, por ejemplo, de personas que tienen problemas de la rodilla, que les cuesta caminar, etcétera. Porque pasa, tengo abuelos también que tienen varios problemas al respecto. Entonces, tiene que haber también apoyo familiar. Ojalá que todos los abuelos llegaran a los 80, 90 años sin ningún tipo de problema, ni físico ni mental, y puedan ellos mismos ser autovalentes, pero muchas veces pasa que no es así. Por lo tanto, también me imagino que tiene que haber un mayor apoyo familiar, o un ojo al menos pendiente. Al respecto, primero, 3 de cada 4 adultos mayores en Chile es autovalente. Entonces, un poco tendemos a pensar que todos ellos requieren un cuidado de un tercero y eso también disminuye la autonomía del paciente. Entonces, si tú me dijeras como, ¿qué hace la familia? En primer lugar, preguntarle al paciente, ¿qué quiere? En el fondo, ¿qué espera?
qué miedos tiene, hasta dónde quiere llegar con la terapia, qué le parece de lo que vamos a hacer. Y lo segundo, en cuanto a apoyo, por supuesto, el cáncer a toda edad es una enfermedad que cambia realidades, en el fondo que te pone frente a la vida en una forma de proyectarte, de cómo distribuir el tiempo, cómo distribuir económicamente o socialmente, y es necesario estar acompañado por otro. Y en ese sentido, la familia puede hacer un apoyo en cuanto a, si estuviera limitado, como tú pones en el ejemplo, poder llevar al acceso, por ejemplo, a los controles, a los exámenes, pero también el apoyo de validar la opción que está tomando. Muchas veces nos pasa familias que dicen, no queremos que mi papá se trate, ¿sí? Bueno, pero partamos al revés. ¿Y tu papá qué quiere? ¿Sí? Entonces tampoco claro, caer... no interpretemos los deseos de la persona. Sí. Y no caer un poco en la sobreprotección y asumir que el adulto mayor, solo por ser mayor, no tiene derecho a decidir, no tiene derecho a elegir, no tiene sus propias prioridades, que pueden ser distintas a los de los hijos, la de la señora, la de los nietos. Y desde ahí, en el fondo, como familia, me pongo en una actitud de poder acompañar, apoyar de las distintas formas posibles, pero siguiendo en el fondo la ruta establecida por el paciente. Si el que se va a operar, el que va a ir a quimioterapia o no, en el fondo es el adulto mayor. Y tengo que estructurarme desde ahí para poder respetar un poco lo que significa ser adulto mayor con cáncer. ¿Me explico? Rocío, ¿hay tipos de cáncer que tienen mejor pronóstico que otros? Y también preguntarte respecto de la detección, porque a veces se habla de cáncer silencioso o que no presenta todos los síntomas que puede presentar otro cáncer. Primero pronóstico y después el tema de la detección. En cuanto al pronóstico, sí, por ejemplo, a grandes rasgos, un cáncer de colon en una etapa inicial que podemos hacer a nivel solo quirúrgico y es un paciente que puede quedar curado de su enfermedad en seguimiento, un cáncer de mama, a diferencia a lo mejor de un melanoma avanzado, que sabemos que va a ser un tratamiento mucho más difícil, que puede tener metástasis y que en el fondo a lo mejor con las terapias actuales podemos prolongar, pero no vamos a llegar quizás a curar completamente. Sí hay diferencias en pronóstico y hay diferencias entre cáncer y entre estadios, que era lo que yo les comentaba. Por supuesto que es diferente tener un cáncer incipiente, como mencionas tú, a un cáncer metastizado, en el fondo, que ya está en el fondo en distintos órganos del cuerpo. Y a nivel, me decías la segunda pregunta. El pronóstico y detección. Y en cuanto al cáncer silencioso. El cáncer silencioso. El cáncer silencioso que llama la gente va a depender de qué tan atenta estoy a escuchar también. En el fondo, es silencioso porque efectivamente me sentía totalmente bien y me apareció en un examen, o es silencioso porque no me llamó la atención, que era lo que les decía un poco yo al principio, o sea, estar alerta. Es tan silencioso porque normalicé cosas o en realidad apareció en un chequeo. Y si fuera así, si realmente estoy totalmente sana, no me ha afectado nada, probablemente lo que encuentre en el chequeo va a ser más bien inicial, porque ni siquiera ha llegado a dar un síntoma. Que es diferente al cáncer silencioso, pero cuando uno empieza a preguntar, en realidad el cáncer estuvo ahí, y uno dice, pero a ver, si entiendo bien dejó de comer, si entiendo bien lleva en cama un mes, si entiendo bien bajó 10 kilos. Bueno, silencioso no tiene nada, un poco uno no quiere ver o normaliza, que era lo que yo les decía, como tiene 80... bueno, no importa, bueno, dejémoslo, si no quiere, ¿qué más da? Y ahí no es silencioso, en el fondo es un cáncer que tuviste la oportunidad de diagnosticar a tiempo y la dejaste pasar, por decirlo de alguna forma. Rocío, hay una nueva tendencia, para ustedes no es tan nueva, para los medios hace poco que están hablando de ello aquí en Chile, que es la inmunoncología. Son nuevos tratamientos que de segunda generación, ya no sé en qué generación van, pero que se han demostrado ser bien efectivos, incluso en algunos cánceres, algunos casos que ya incluso hay metástasis, ¿no? Que están metastásicos. ¿Los adultos mayores también acceden a este tipo de tratamientos hoy día o eso funciona mejor en gente joven? No lo sé. Ellos acceden a estos tratamientos que son de última generación y por lo tanto también mucho más caros. Ahí va a depender mucho de que el tipo de cáncer que tú tengas y algunos marcadores en la biopsia específicamente sirvan para este tipo de terapia. Y ahí lo que nosotros hacemos en el fondo es poder hacer una evaluación del adulto mayor y a ver si es un candidato, no por la edad, sino que en el fondo... No es un factor. Claro, no es que solo por tener 70 años yo opte o no, sino que en el fondo, ¿cómo llegué a los 70 años? ¿Qué otras enfermedades tengo a mis 70 años? ¿Qué otros medicamentos tomo a esta edad que me condicionen riesgo? Pongo un ejemplo. Puede ser que yo tengo 70 años sin ninguna enfermedad, no tomo ningún fármaco, sigo trabajando, cognitivamente estoy súper bien y la verdad es que biológicamente me comporto como alguien de 50, que es en el fondo, y eso me condiciona un riesgo a esta terapia que la tiene,
pero que en el fondo en mí hace tanto. Versus que yo tengo 70 años, pero estuve expuesto a químicos, fumé, tomo 10 fármacos, en el fondo soy secuelado, me han operado 3 veces, tengo un problema al corazón, tengo diabetes, ya tuve un cáncer y cognitivamente no estoy bien, no tengo red familiar y vivo lejos. Por supuesto que frente a la misma terapia tengo riesgos distintos que el primer paciente. Y eso tiene que ver con lo que les comentaba yo de la heterogeneidad de los adultos mayores. Claro. Y esa es la distinción que es necesario hacer en la oncogeriatría. Decir, oye, estos 2 gallos tienen 70 años. ¿Los 2 merecen el tratamiento? ¿Los 2 van a dar igual con el tratamiento? ¿Ninguno le vamos a dar el tratamiento solo por tener 70 años? Y esa distinción es el mayor desafío de poder decir, mire, usted probablemente ande bien, y usted, veamos, a lo mejor esta otra terapia sea más segura. Hay que ver el caso a caso, claro. Exactamente. Ahora, lo preocupante de todo esto es que si más del 60% de los enfermos de cáncer en Chile son adultos mayores y la tasa de población o la proporción de población que es adulto mayor va aumentando, ya se pronostica también que va creciendo. De hecho, ya no se habla solamente de la tercera edad, se habla de la cuarta edad y dicen que en el futuro va a ser de la quinta edad. Están pronosticando hoy día en Chile, un científico chileno dice que los niños que nacen hoy, por los adelantos científicos, van a vivir hasta los 140. Casi como Matusalén, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la parte científica, lo cierto es que si esto se mantiene, esta proporción, probablemente el número de personas, adultos mayores, que lleguen a desarrollar no solamente demencia senil, sino que cáncer, va a seguir en aumento. Y por eso me imagino que ustedes recalcan tanto el tema de la prevención, de cómo vivo mi vida para evitar tener este problema a los 65, 70, 80 o 100, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos que a lo mejor le puedes dar a todas las personas que están en 20, 30, 40, 50 años, la edad que sea, para evitar, a lo mejor para prevenir, para disminuir un poquitito lo que sea el riesgo de desarrollar un tipo de cáncer? Súper importante, así que te agradezco el espacio, porque a nosotros nos toca ver al paciente que ya vivió, claro, por decirlo de alguna forma, y uno dice, qué ganas de haberle dicho 20 años atrás, a lo mejor que fuera distinto. Y yo creo que ahí todos los que vamos para allá, y por eso es importante no redactar la tercera edad como algo, un subgrupo ajeno al que no pertenezco, sino que en el fondo somos eventualmente todos una tercera edad, y saber que si vamos hacia allá, el cómo viva condiciona cómo viviré. Es decir, cómo yo llegue a la tercera edad va a condicionar cómo yo disfrute esos años, viva esos años. Y para eso es súper importante, uno, la actividad física, en el fondo como un marcador de cómo voy a llegar no solo en cáncer, sino que también a nivel cognitivo, a nivel de enfermedades cardiovasculares. Y la recomendación es por lo menos 3 veces a la semana poder hacer 50 minutos de ejercicio en total, en el fondo vigoroso, o distribuirlo de distinta manera. La alimentación, hay distintos tipos de dieta, pero en general una dieta balanceada, más bien de tipo mediterráneo, con alta presencia de antioxidantes, una baja carga de hábitos dañinos de tipo tabaquismo, consumo de sustancias, baja carga de alcohol, es decir, la recomendación puede ser hasta una copa con las comidas de vino tinto dentro de la misma dieta, y un buen manejo de las enfermedades previas, en el fondo un peso estable, una diabetes bien controlada, una hipertensión bien controlada, las enfermedades que tengo hoy, qué tan compensadas, cómo yo las maneje, qué tan bien las traté, condicionan en cómo voy a llegar a esta edad, que va a ser cuando me va a pasar la cuenta, un poco como he vivido. Lo comido y lo bailado así sí dice. tiene impacto. Sí tiene impacto. Tiene impacto hoy día y lo tiene mañana. Y por eso es importante en el fondo una mirada a futuro para todos nosotros. O sea, decir, oye, esto que estoy haciendo hoy sigue. Escuchar música fuerte. La hipoacusia, en el fondo, factor de riesgo para deterioro cognitivo y para depresión en el adulto mayor. La hipoacusia aísla. La hipoacusia te separa del resto. Y la hipoacusia también es un factor pronóstico de riesgo, cómo va a ir tu tratamiento del cáncer. Es un tema, ese es un tema muy importante porque la gente hoy día escucha muy fuerte a muchos decibel y hay gente que tiene pérdida de audición. Y no lo piensa, y te pasan la cuenta. ¿Cuánto ejercicio yo haga a nivel musculoesquelético? ¿Cómo yo llegue? ¿Con cuánto músculo? ¿Con qué calidad ósea? Si me caigo, si tengo golpes, si me fracturo. ¿Tiene eso que ver con el cáncer? Sí. El nivel de sarcopenia, a nivel físico, condiciona cómo voy a tolerar una quimioterapia. Por supuesto que sí. A nivel cognitivo, oye, no tiene nada que ver. Sí lo tiene. Si yo logro entender mi tratamiento, si yo logro procesarlo, si yo puedo participar activamente, por supuesto que es distinto que si tengo también una depende demencia. mucho del médico, ojo, porque en el fondo también yo tengo que tener la capacidad, me imagino, de explicar el tratamiento, de explicarle a la persona la enfermedad que tiene y cómo estas cosas impactan en su enfermedad. Hay dos factores de riesgo que me importan mucho recalcar porque en el fondo hay mucha prevalencia de eso en Chile, que tiene que ver con la obesidad y particularmente con el tabaquismo. Yo sé que se ha dicho de perogrullo, que se dice todos los días no fumar, pero el fumar
en relación solamente con el cáncer de pulmón. Y lo que estuve leyendo hace muy poquito es que el tabaco es precursor de varios tipos de cáncer, no solamente cáncer de pulmón. Tienes que pensar en todo lo que tenga contacto con las toxinas. En el fondo, cáncer de boca, de lengua, laringe, pulmones, riñones, vejiga. O sea, en el fondo, más allá del pulmón, que es un poco el que está más, ¿cómo decirlo?, expuesto, o el estigma un poco asociado al tabaquismo. Pero cuando yo consumo tabaco, en el fondo es mi organismo completo el que se expone a las toxinas. Quería conectar un poco eso con el tema de alimentación, con el tema de cálculo biliar y posteriormente que puede terminar desarrollándose cáncer vesicular. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y lo que pasa es que está el tema de la operación de cálculo, o sea, de extracción de vesícula está dentro del auge, entiendo. Ajá. Pero finalmente vemos muchos casos de cáncer de vesícula, de todas maneras, todavía en nuestra población. Entonces, eso es algo efectivamente que podría ser preventivo o tomarse acciones a tiempo y sin embargo no está ocurriendo. El auge para, en el fondo, colecistectomía por cálculos biliares tiene un rango etario que es menor. En el fondo, no es para toda la población, sino que es la población de más riesgo. Por tanto, el que puedas acceder al auge tiene que ver con que estés dentro del grupo etario beneficiario del programa. Creo que son sobre 35, si no me equivoco. Entonces, pero en el fondo es hasta ahí. Ya. ¿Te fijas? Entonces tampoco es que si yo tengo 90 y tengo cálculos entro y si tengo 15... Entonces, dentro de ese subgrupo. Ahora, eso ya es una medida de prevención, porque sabemos que en el fondo, si yo tengo el cálculo que mantiene ahí, que en el fondo no lo opero, puedo desarrollarlo y eso ya se está haciendo. Se elige una población pionera para empezar, que es la de mayor riesgo, mayor probabilidad, pero por supuesto que si yo estoy fuera del grupo etario por un año, un par de meses y tengo la posibilidad de operarme, es una intervención que en el fondo va a ser preventiva de una posible complicación, además de lo asociado al propio cálculo, en el fondo del cólico biliar y en el fondo una hospitalización, una complicación infecciosa, etcétera. ¿Y eso tiene que ver con la alimentación? Como con... Hay mucho genético, tenemos la 9ª región en el fondo asociado también a la población indígena, tiene que ver con la alimentación, hay varios estudios como con las horas de ayuno, el no tomar, en el fondo comer en las mañanas, cuánto tiempo pasa sin vaciarse la vesícula a primera hora, que pudiese condicionar, además de causas genéticas, hay algunas bilis que son más letogénicas que otras, en el fondo que hacen más cálculos, más bien, al igual que todos los cánceres, multifactorial, te podría decir. Sí, pero en términos de alimentos también es interesante de repente recalcar eso, porque yo he visto muchas polémicas en redes sociales, por algunos programas de televisión, etcétera, que hablan de esta es la dieta anticáncer o con esta dieta usted no le va a dar cáncer. Quizás científicamente no es lo más correcto, pero sí yo sé que tiene cierto asidero el hecho de que hay ciertos alimentos que evitan o que disminuyen algunas veces el riesgo, porque tiene que ver con tu salud interna. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Existe algún tipo de alimentación que sea más aconsejable a lo mejor para llevar una vida sana y evitar la aparición de algún cáncer? Sí, como te decía, en el fondo, los tipos de dietas que favorecen el uso de antioxidantes, vegetales, frutas, las carnes, pero un una poquito, copa, un poquito, sí. Por ejemplo, hay mucho asociado a los cáncer asociado al consumo excesivo, todo esto es en exceso, en el fondo. De embutidos, en el fondo los asados, la carne en el fondo rostizada, es distinto que hacer una carne a la olla en cuanto al tipo de daño en el alimento propiamente tal. El consumo preferir también de dónde vienen los alimentos. Hay muchos alimentos que vienen ya con un grupo de toxinas, que viene, por ejemplo, con químicos que usaron en el fondo o que utilizaron para el... ¿cómo se llama? Cuando a las plantas... Lo fumigaron. Fumigaron, sí. Gracias. En el fondo cuando fumigaron, etcétera, o qué distinto hay que consumir a lo mejor el que está en la huerta, que en el fondo que es más limpio, pero más allá que te diga el alimento que previene el cáncer, tiene que ver con un hábito alimentario saludable. En el fondo, más allá que te diga si consumes tal o cual todos los días, estás libre, no. No, eso no existe, no hay una bala de plata alimenticia. Exacto, en el fondo, pero tiene que ver con que comas sano, comas variado, en tu peso, en el fondo bien controlado, en el fondo en cuanto a la cantidad de sal, la cantidad de azúcares, la cantidad... Es una invitación a vivir mejor. Rocío, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos por supuesto la disposición a hablar de este tema que de alguna u otra forma nos afecta, yo creo que ya a todos. Y nos puede afectar como está afectando hoy día a los adultos mayores. Muchísimas gracias, Rocío. A ustedes. Oncogeriatra de la Fundación Arturo López Pérez. Vamos a las portadas de los diarios. Comenzamos con La Tercera. En su titular, información principal, Piñera convoca a los